Pero, Buenas tardes para todos los televidentes de Transparencia Latina. Les habla Paola Jiménez y hoy venimos a hablar sobre todo lo de contrato de sociedades. Para ello, contamos con tres invitados expertos en sociedades mercantiles, quienes son el doctor Víctor Villalba, el doctor Raúl Becerra y la doctora Marcela López. Ellos nos van a instruir y nos van a presentar toda su experiencia sobre el tema. Buenas tardes para todos. buenas Doctor tardes. Víctor Villalba, buenas tardes. Doctor Villalba, bienvenido al programa Transparencia Cervantina. Como experto en sociedades mercantiles, doctor, ¿qué nos puede usted contar sobre los requisitos de validez de las sociedades comerciales? Gracias, Paola, por la invitación. Saludos a los colegas, saludos a los televidentes y audiencia del programa. Para hablar de los requisitos de validez, es necesario abordar los vicios y las nulidades que se pueden presentar en un contrato de sociedad comercial. Primero, pues vamos a hablar de qué es un contrato de sociedad comercial. Es un acto jurídico como cualquier otro, pero por su característica de ser nominativo y por ello, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, aparece establecido como una sociedad comercial, tal cual como hace referencia en el artículo 98 del Código de Comercio, por ser un contrato comercial, un acto jurídico, al igual que otros contratos, para que éste tenga validez y existencia, deben contar con unos elementos fundamentales de que no existir, pues en el contrato no podría nacer, y si nace, pues nacería viciado y perdería los efectos jurídicos. Doctor Villalba, de acuerdo a esto que usted nos está informando, ¿cuáles son estos elementos? Pues mira, Paola, estos elementos se conocen con el nombre de elementos esenciales del contrato, que están establecidos en los artículos 1502 del Código Civil y el artículo 101 del Código de Comercio, que literalmente expresa que para que haya validez de un contrato de sociedad y para que éste sea válido, debe existir capacidad legal, consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo y un objeto y una causa lícita. Gracias, doctor. De acuerdo a ese análisis que nos está presentando, ¿cuál es su apreciación sobre el artículo 1502 del Código Civil? ¿Y por qué hablamos del Código Civil, tema del derecho comercial? Pues mira, es muy importante aclarar esto, Paola. El derecho comercial es una rama del derecho privado y por ello se ve mucho de una de sus fuentes, como lo dice el derecho civil. Si nosotros hacemos el respectivo análisis jurídico al artículo, encontramos que este contrato, por ser un acto jurídico, debe contar con cuatro elementos esenciales. La capacidad legal, como decía anteriormente, el consentimiento exento de vicios, objeto lícito y causa lícita. Es decir, los mismos elementos previamente establecidos y que ya lo venía mencionando anteriormente en el artículo 1502 del Código Civil. Muy interesante, doctor, cómo se integra el derecho civil con lo comercial. Así es, mi apreciada Paola. El derecho de personas es la base de todo. Deteniéndonos un poco en el análisis de lo que es la capacidad legal como elemento esencial del acto jurídico, es importante tener en cuenta que la sociedad también tiene capacidad social, que es la capacidad económica o el objeto o lo que la empresa produce. En este caso nos vamos a referir a lo que es la capacidad en cuanto al socio. Podemos decir que no todo el mundo es capaz o tiene la capacidad legal. Doctor Villalba, ¿a qué se refiere cuando usted dice no todo el mundo es capaz? Eh, para ser parte de una sociedad, el artículo 103 del Código de Comercio establece quiénes son los socios incapaces y habla de los menores de edad, estableciendo que los menores de edad no pueden ser socios de una sociedad colectiva o de una sociedad en comandita. En los demás casos pueden ser socios a través de representantes legales, pero en los casos de sociedad colectiva y sociedad en comandita, ni siquiera pueden ser socios aún con representante. Y la razón es muy sencilla, Paola. En los casos de la sociedad colectiva y en comandita, los socios responden de manera solidaria, mientras que en las otras sociedades,
los socios responden solamente hasta el monto de sus aportes. Entonces, bien, el artículo lo que busca es proteger a futuro el patrimonio económico de un menor, que en este caso es incapaz debido a una mala administración o a una mala decisión de su representante, y que termine colocando en riesgo y en perjuicio todo su patrimonio. Gracias, doctor. Doctor, le pido por favor nos hable sobre los vicios y las nulidades del contrato de sociedades. Perfecto. Mira, es muy importante tener en cuenta esto. Los vicios que se pueden generar dentro de un contrato de sociedad los vemos reflejados en el artículo 104, que literalmente dice cuáles son los vicios que se pueden presentar dentro de un contrato de sociedades. Y las nulidades que están en general, lo que quiere decir que el artículo 104 del Código de Comercio nos expresa a nosotros dos aspectos a tener en cuenta y que son de gran importancia y que se pueden desprender en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la afectación a personas que pueden salir cuando se presenta un vicio dentro del contrato, en lo que respecta a los elementos de validez. Y el segundo hecho tiene que ver con las nulidades que se generan. Ok, doctor Villalba, nuestros televidentes apreciarían mucho si usted nos amplía la información sobre estos hechos que menciona. Claro que sí, Paola, mira. El primer hecho, bueno, es decir, la afectación del contrato por un vicio en los elementos es cuando la afectación se presenta sobre uno de los elementos esenciales. Y automáticamente la ley nos dice que en este caso de existir un vicio, pues puede afectar la relación de los socios y lógicamente al socio. Y quien incurre en tal vicio, esta afectación, es decir, el vicio va a recaer sobre el contrato y las relaciones internas y el socio que genera o generó tal vicio, pues, pero no puede ser en contra de un tercero. Es decir, si yo hago parte de una sociedad y yo presento un documento falso o sencillamente con ese documento logramos convencer a los socios para firmar el contrato de sociedad y de pronto la sociedad no tiene por qué ser parte de la sociedad y miento y firmo un contrato de sociedad al momento de descubrirse esta falta, se pierde la capacidad. Y ese vicio de consentimiento, pues, por supuesto, pues no va a afectar a los terceros, va a afectar a la relación comercial. Es decir, la relación de los socios y lógicamente el que incurrió y a quien afectó este vicio. Y el Doctor segundo Villalba, aspecto, perdón. y el segundo aspecto tiene que ver con las nulidades. Teniendo en cuenta pues, que es una nulidad, es una acción que puede dejar sin efecto jurídico un contrato. En este sentido, hablamos de que esta nulidad se puede dar de dos maneras. Una nulidad relativa, que es cuando el vicio recae sobre la capacidad o sobre el consentimiento. Es decir, por ejemplo, no tengo la edad, soy menor de edad y para ser parte de una sociedad, pero aún así hago parte de la sociedad, ¿sí? Siendo aún menor de edad. O cuando miento para lograr el consentimiento de los demás socios y así firmar el contrato de sociedad. Cuando el vicio se descubre y se solicita o se presenta como acción o excepción sencillamente la nulidad, se dice que es una nulidad relativa. Y esta nulidad puede ser subsanable. Es importante tener en cuenta esto, que la nulidad relativa es aquella que se puede subsanar y recae solamente sobre el consentimiento y la capacidad. Por otro lado, la nulidad absoluta es cuando el vicio recae sobre la causa o el objeto lícito. Recuerden que el objeto es lícito cuando va de conformidad con la ley, las costumbres y no contraviene lo establecido por el orden público. Lo mismo que la causa lícita es cuando el móvil o lo que motiva al que se celebre ese contrato va de conformidad con la ley y no va en contra del orden público ni contraviene las costumbres. Entonces, el vicio o la afectación recae sobre el objeto, sobre el objeto lícito o sobre la causa lícita. En este caso se genera una nulidad absoluta y esta nulidad no puede ser subsanable y cuando se recae o se solicita sencillamente que el socio no puede pedir la restitución de sus aportes. Ahora bien, cuando esta nulidad recae sobre una prohibición
o un seguro monopolio oficial o una vez desaparece la prohibición, entonces se subsana la nulidad y es la única nulidad absoluta que puede ser subsanable. Cuando proviene de una prohibición legal, por lo demás, en las otras nulidades, ese es, en el caso de la, de la nulidad absoluta, el objeto o la causa lícita no pueden ser subsanadas a diferencia de la nulidad relativa, ya que por recaer sobre el consentimiento o la capacidad, sí puede ser subsanada. Doctor Villalba, muchas gracias por su aporte y amplia explicación sobre el tema de requisitos de validez. Y para dar continuación a nuestro programa, quiero darle la bienvenida al doctor Raúl Becerra, que nos dará su aporte y nos hablará también sobre el mismo tema. Doctor, buenas tardes. Doctora Paola, buenas tardes. Es un placer para mí el día de hoy estar aquí para compartir el poco o mucho conocimiento y aclarar las diferentes inquietudes que tengan nuestros queridos televidentes, doctora. Doctor, muchísimas gracias. Quiero pedirle que por favor nos hable hoy sobre los requisitos de la formalidad. Claro que sí, doctora. Los requisitos de formalidad. Esos requisitos, eh, los requisitos de formalidad del contrato de sociedades están establecidos en la ley 222 de 1995, Estatuto Orgánico de la Empresa Industrial y Comercial del Estado. Esos requisitos son: la escritura pública, que es el contrato de sociedad, debe constar por escrito en escritura pública, y una inscripción en el registro de mercantil. La escritura pública de constitución de la sociedad debe inscribirse en el respectivo registro de mercantil. Doctor Becerra, ¿qué puede pasar si alguien incumple con estos requisitos? Doctora, el incumplimiento de los requisitos de formalidad del contrato de sociedades puede acarrear consecuencias jurídicas, como cuáles, como la nulidad relativa del contrato o la imposibilidad de inscribir la sociedad en el registro mercantil. La nulidad relativa del contrato de sociedades significa que el contrato es válido, pero puede ser impugnado por los socios afectados. El incumplimiento de los requisitos de formalidad del contrato puede ser un motivo de impugnar el contrato. La imposibilidad de inscribir la sociedad en el registro mercantil significa que no tendrá personalidad jurídica. La ausencia de personalidad jurídica puede generar problemas a la sociedad, como imposibilidad de celebrar contratos, adquirir bienes o demandar a terceros. Gracias, doctor. Escuchando la información que usted nos está brindando, ¿puede ampliarnos la información e indicarnos de qué constan los requisitos de la formalidad? Claro que sí. Eh, Son dos requisitos: escritura pública y registro mercantil. La escritura pública, la mayoría de los contratos de sociedades en Colombia deben formalizarse mediante dicha escritura. Este es un requisito para la constitución de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Ahora bien, el registro mercantil en el contrato de sociedades debe inscribirse en la Cámara de Comercio correspondiente al municipio o a la ciudad en donde se va a formar dicha sociedad. Este requisito es una esencia para adquirir la personalidad jurídica y gozar de los beneficios legales de la sociedad. Doctor, gracias nuevamente por el conocimiento que nos está brindando, pero me gustaría que usted, por favor, le cuente a los televidentes en qué artículos podemos encontrar dichos requisitos. Claro que sí, doctora, muy buena pregunta. En concreto, doctora, en el artículo 10 de la ley 222 de 1995, el cual reza lo siguiente: el contrato de sociedad deberá constar en escritura pública bajo sanción de nulidad relativa. Y en su artículo 11 de esta misma ley nos establece lo siguiente: que toda escritura pública de constitución de sociedad deberá inscribirse en el registro mercantil bajo sanción de no poder ejercer la sociedad su actividad. ¿Quiere decir usted que todos estos requisitos son necesarios para el trámite? Claro que sí, doctora. Esos requisitos de formalidad son necesarios para garantizar
la seguridad jurídica de los socios y de terceros. La escritura pública es un documento público que da fe de la existencia y contenido del contrato de sociedad. La inscripción en el registro mercantil hace que el contrato de sociedad sea oponible a terceros. En Colombia, la formalidad del contrato de sociedades es una garantía muy importante para el desarrollo empresarial. Doctor, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por compartir su conocimiento. Y ahora quiero darle pues la bienvenida también a nuestro programa a la doctora Marcela López, quien nos hablará sobre los requisitos de la existencia. Muy buenas tardes. Gracias, Bueno, doctora Paola. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, televidentes. A continuación vamos a hablar sobre los requisitos de existencia. Unos son los requisitos para las sociedades tradicionales que se encuentran en el artículo 110 y aplican para todos los sujetos sociales. Sociedad anónima debe cumplir con todos, pero debe cumplir con unos en particular, unos que van dirigidos a ese tipo de sociedad. En el tema de las SAS, el artículo 1258 dice cuáles son los requisitos específicos para este tipo de sociedad y es lo que hay que tener en cuenta y diferenciar entre una sociedad y otra. Esto queda estipulado dentro del contrato, lo que se debe tener en cuenta dentro del contrato de sociedad cuando se va a constituir dicho contrato, para que quede claro y no se confundan porque ese es el error normalmente que ocurre. Dentro de los requisitos de existencia de la 110 encontramos, uno, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura que se debe derivar de su existencia. Dos, la clase o tipo de sociedad que se constituye. Tres, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan. Cuatro, el objeto social. Quinto, el capital social. Sexto, la forma de administrar los negocios sociales. Séptimo, la época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los artículos en los asuntos de su competencia. Octavo, las fechas en que se deben hacer los inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social con indicación de las reservas que deben hacerse. Noveno, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Décimo, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad. 11, si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. 12. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad precisando sus facultades y obligaciones. 13. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal. 14. Los demás pactos que siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato. Vamos Doctora a hacer Marcela, una... ¿Perdón? perdón, continúe. Eh, Dentro del principio de existencia podemos hablar que se refiere a que una sociedad debe cumplir con requisitos legales para ser reconocida y existir legalmente. Por eso anteriormente nombramos los puntos más importantes. Los requisitos incluyen otorgar una escritura pública, inscribir la sociedad en el registro mercantil y cumplir con los aportes de capital requeridos. Las ventajas y beneficios al tener una sociedad en términos legales. Una sociedad con existencia legal tiene la capacidad de realizar operaciones comerciales, celebrar contratos, participar activamente en el mercado de manera legítima. Además, goza de derechos y beneficios otorgados por la ley como protección jurídica y la posibilidad de acceder a financiamiento y participar en licitaciones públicas, entre otros. Dentro de los elementos esenciales encontramos el contrato de sociedad debe contener los elementos esenciales de todo acto jurídico, que son la capacidad de los contratantes, el consentimiento, el objeto y la causa. Hay unos elementos accidentales, los cuales son el contrato de sociedad, puede contener elementos accidentales como el plazo, el lugar de cumplimiento y la condición, que son como los acuerdos específicos dentro del mismo contrato para ver qué es lo importante y qué no dentro del mismo.
También está el incumplimiento de los requisitos de existencia del contrato de sociedad que pueden acarrear consecuencias jurídicas como la inexistencia del contrato o la ineficacia del mismo. En conclusión, los requisitos de las sociedades los podemos recalcar como los siguientes. La capacidad de los contratantes, el consentimiento, el objeto lícito, causa lícita, existencia de dos o más socios, aportación de los socios, o sea, en la parte de capital, determinación del objeto social y reglas de administración y gobierno. Algunos requisitos de formalidad son escritura pública e inscripción del registro mercantil. Y requisitos de existencia encontramos como los esenciales que nombré anteriormente, más los elementos accidentales. Esos son los puntos más importantes en cuanto a los requisitos de existencia para las sociedades. Doctora Marcela, muchas gracias por aportar su conocimiento a nuestro programa y queda recordarle a todos los televidentes que para un contrato de sociedades debemos tener en cuenta requisitos de validez, requisitos de formalidad y los requisitos de la existencia. Doctor Villalba, doctor Becerra, muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en Transparencia Cervantina y les deseamos un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hola, televidentes. Feliz tarde. Gracias, Feliz tarde. doctora, muy amable por la invitación. Tenga una feliz A tarde. usted, doctor. Feliz tarde también para ustedes.